La biblioteca municipal había sido abandonada hacía ya años, su imponente fachada de piedra ahora oscurecida por el paso del tiempo. Las cintas amarillas, como advertencias sin voz, cruzaban las puertas de acceso, sellándolas con una promesa de que el lugar ya no era apto para el público. Problemas estructurales, decía el letrero. Pero nadie sabía realmente qué problemas eran esos, ni por qué un edificio tan lleno de historia se había dejado caer en el olvido. Nadie, excepto don Abel, el anciano que cada noche cruzaba la puerta cerrada para encontrar refugio en aquel santuario de libros olvidados. Antes de seguir, suscríbete al canal y dime desde dónde estás viendo esta historia. Me encanta saber hasta dónde llegan mis relatos. El aire dentro de la biblioteca estaba cargado de polvo. El eco de los pasos de don Abel resonaba entre las paredes vacías, multiplicándose como sus propios pensamientos. En el aire flotaban las partículas de historias que alguna vez habitaron aquellas estanterías, historias que hoy ya no eran leídas, pero que seguían esperando en sus páginas. La luz de la luna se colaba por las ventanas rotas, iluminando a ratos las mesas cubiertas de polvo y las estanterías desordenadas. Todo en la biblioteca estaba cubierto de olvido, pero había algo en su esencia que seguía vivo, como si el alma del lugar se hubiera quedado suspendida, esperando que alguien la despertara. Don Abel, con su chaqueta gastada, sus lentes gruesos y su andar lento pero decidido, entraba todas las noches en este templo de libros para encontrar refugio. Nadie lo veía. Él no era más que una sombra en ese mundo que ya no lo necesitaba. La soledad era su compañera fiel desde que su esposa, Elena, falleció hacía varios años. Ella había sido la razón por la que él comenzó a amar la lectura. Su amor por los libros había sido tan profundo, tan contagioso, que don Abel, un hombre simple y modesto, había encontrado en ellos un refugio del mundo exterior. Pero ahora él estaba solo. Elena ya no estaba, y él pasaba sus días buscando consuelo en los lugares donde ella había encontrado su alegría. Cada noche, al entrar a la biblioteca, don Abel sentía que Elena seguía allí, en cada libro que tocaba, en cada página que hojeaba. En la mente de él, Elena siempre estaba cerca. Ella amaba los libros tanto como él, y a través de ellos, don Abel sentía que aún podía compartir su vida con ella. Elena había sido la luz en su vida, y aunque ella se había ido, los libros seguían siendo el vínculo que los mantenía unidos. Don Abel cuidaba la biblioteca como si fuera suya. La limpiaba, enderezaba los libros y ordenaba las mesas de lectura. No importaba que nadie viniera a disfrutar de esos libros, él los trataba con respeto, como un legado que debía ser preservado. Mientras barría las mesas cubiertas de polvo, le hablaba en silencio a Elena, contándole lo que había hecho en el día, como si ella estuviera ahí, escuchando y respondiendo con sus sabias palabras. Los libros siempre encuentran a quien los necesita, le decía Elena cuando él le preguntaba por qué los libros parecían tener una vida propia, una capacidad única de tocar los corazones de quienes los leían. Esa noche, don Abel, después de hacer su ritual de limpieza, se sentó en una silla vieja que había encontrado en una de las estanterías del fondo, mirando a través de la ventana rota. El viento se colaba suavemente por la grieta, haciendo que las cortinas viejas se movieran como sombras danzantes. La soledad le pesaba, pero en ese silencio, en esa quietud, encontraba una paz efímera, un refugio que le permitía descansar. Pero esa noche había algo distinto, algo que no podía identificar, algo que no estaba en su control. Un sentimiento de inquietud lo invadió al cierre del día, como si algo estuviera esperando, algo que lo llamaba. Aunque sus ojos se cerraban por el cansancio, su mente seguía alerta. Quizás sea el viento,
pensó don Abel, pero no pudo sacudirse la sensación de que había algo en el aire que lo incomodaba, algo que lo empujaba a seguir en esa noche. Decidió que, como siempre, dormiría allí. Ya no tenía miedo de la oscuridad, ni de la soledad, ni de los años que se acumulaban. Vivir solo le había enseñado a encontrar consuelo en los recuerdos y en los objetos que le quedaban de Elena. A medida que se acomodaba en la silla y cerraba los ojos, un pensamiento fugaz lo atravesó. Mañana será otro día y tal vez algo cambiará. Pero no sabía qué. Solo sabía que algo en ese lugar, algo en esos libros, algo en la atmósfera de la biblioteca, estaba a punto de cambiar su vida de manera que nunca habría imaginado. Esa mañana, al despertar, algo extraño lo esperaba en la biblioteca. 3 libros que él había colocado la noche anterior estaban abiertos en el centro de la sala, en la misma página. Don Abel despertó con el primer rayo de luz que se coló por la ventana rota de la biblioteca, reflejándose en las estanterías y las mesas cubiertas de polvo. Aquel amanecer parecía ser uno como cualquier otro, pero había algo en el aire, algo que lo hizo sentir que esa mañana sería diferente. Se estiró con lentitud, sintiendo el crujir de sus huesos por el peso de los años, y se levantó de la silla improvisada donde había dormido. Durante años había dormido entre libros y recuerdos, y aunque la soledad lo acompañaba, nunca dejaba de cuidar ese refugio que le proporcionaba consuelo. Su mirada se dirigió hacia el centro de la sala, hacia donde estaban los libros. Todo estaba en orden, como lo había dejado la noche anterior, pero algo no estaba bien. 3 libros estaban abiertos en el centro de la sala, exactamente en la misma página. El corazón de don Abel dio un pequeño salto. Se acercó lentamente, como si temiera que los libros pudieran desaparecer en el instante en que los tocara. Los libros, en su mayoría antiguos y desgastados por el tiempo, habían sido colocados cuidadosamente sobre la mesa, pero nunca antes habían estado abiertos cuando él los dejaba. Aunque la biblioteca estaba sellada y no había nadie más que él que la visitara, esta vez los libros estaban allí, abiertos, como si alguien hubiera estado leyendo en su ausencia. Don Abel los miró detenidamente, tratando de encontrar alguna explicación lógica. Había algo inquietante en la escena, pero no podía ser más que una casualidad, pensó. Había estado muy cansado la noche anterior, tal vez no los había colocado con tanto cuidado. O quizás el viento, ese viento que se colaba por las grietas de la biblioteca, había movido las páginas de alguna forma. No quería darle demasiada importancia al asunto, pero algo en su interior le decía que no era tan simple. Se agachó y los cerró con suavidad, observando las páginas que habían quedado marcadas. Las cubiertas eran de libros que él conocía bien, pero lo extraño era que las páginas estaban abiertas en el mismo lugar, y algo en ese detalle lo hizo detenerse. El libro de la izquierda hablaba sobre conservación de edificios antiguos, el del centro sobre arquitectura medieval y el de la derecha sobre restauración de patrimonios históricos. 3 libros que, a simple vista, no parecían tener una relación directa con él ni con su vida. Pero algo le dijo que esa coincidencia no podía ser casual. El silencio en la biblioteca se volvió aún más pesado, como si el tiempo se hubiera detenido por completo. Don Abel volvió a mirar los libros abiertos y luego se levantó lentamente, con la sensación de que algo había cambiado en el aire. ¿Por qué esos libros? ¿Por qué esos títulos? Recordó las palabras de Elena, su difunta esposa. Los libros siempre encuentran a quien los necesita. Don Abel cerró los ojos por un momento, tratando de recordar cuándo había sido la última vez que había visto esos libros. Habían estado en la biblioteca durante años, pero no recordaba haberlos tocado recientemente. ¿Cómo podrían estar abiertos?
¿Y por qué en la misma página? Había algo más en todo eso, algo que no podía explicar. Y aunque pensó que tal vez había sido un accidente, no podía evitar sentir que había algo más en el aire esa mañana. Decidió que no se quedaría con la duda. A esa noche, antes de irse a dormir, don Abel revisó todos los libros cuidadosamente. Pasó las páginas con cuidado, sin dejar que ninguna se desalineara. Miró por todos los rincones, buscando alguna explicación lógica, pero no la encontró. El único sonido era el crujido de los libros, el susurro de la vieja madera al moverse. Todo parecía normal, pero algo seguía sintiéndolo extraño. Esa sensación lo acompañó hasta que se acomodó en su banco para descansar, pero no pudo dejar de pensar en los libros. La noche avanzaba lentamente y el cansancio de los días pasados comenzaba a hacer efecto. Sin embargo, don Abel, en su soledad, se quedó pensando. Algo en su interior le decía que no era una simple casualidad. Los libros, esos libros que siempre había cuidado, ahora le ofrecían un enigma que no podía ignorar. Los cerró con suavidad, pero la inquietud no desapareció. La biblioteca, que antes le ofrecía un refugio de paz, ahora parecía albergar algo más, algo que lo estaba llamando, algo que le decía que había más en esos libros de lo que podía ver a simple vista. A la mañana siguiente, cuando don Abel despertó, los 3 libros estaban abiertos nuevamente, exactamente en la misma página. Don Abel despertó al amanecer, como siempre lo hacía, y al abrir los ojos, una sensación extraña lo envolvió. El sueño no había sido reparador, y la inquietud que había sentido la noche anterior seguía viva en su pecho. Se estiró lentamente, intentando disipar la pesadez que lo invadía, y luego se levantó de su banco improvisado para empezar su rutina. Sin embargo, algo dentro de él le decía que esa mañana sería diferente. Al caminar hacia el centro de la sala, sus ojos se dirigieron inmediatamente hacia la mesa, como si ya supiera lo que encontraría. Los 3 libros, esos mismos libros que había cerrado con tanto cuidado la noche anterior, estaban nuevamente abiertos en la misma página. El corazón de don Abel dio un brinco en su pecho, y aunque lo intentó, no pudo evitar que un leve escalofrío recorriera su espalda. Lo primero que hizo fue acercarse a la mesa con calma, observando cómo los libros estaban alineados en el mismo orden, de izquierda a derecha. Todo estaba igual, pero la sensación de que algo estaba mal no desaparecía. El anciano los cerró, pero esta vez no pudo evitar sentir una creciente desconfianza. No podía ser una casualidad. ¿Por qué esos 3 libros?, pensó. ¿Por qué siempre en la misma página? Decidió entonces revisar todo con más detalle. La biblioteca, aunque en ruinas, seguía siendo su refugio, y lo conocía como la palma de su mano. Sabía qué libros estaban dónde, qué estanterías necesitaban ser ordenadas, y qué páginas de los libros tenían más uso que otras. Pero esa mañana, al caminar entre los pasillos silenciosos, algo llamó su atención. Un olor a tinta fresca flotaba en el aire. Era una fragancia sutil, una mezcla de lo antiguo con lo nuevo, y en ese momento don Abel se detuvo en seco. La tinta fresca, el tipo de tinta que él jamás había usado en esos libros antiguos, le parecía extraña. ¿Desde cuándo los libros de esta biblioteca huelen a tinta fresca?, pensó, mirando a su alrededor, buscando una explicación lógica. Se acercó a una de las estanterías cercanas, pasando sus dedos sobre las cubiertas de los libros. El polvo ya estaba cubriendo todo, como si el tiempo hubiera dejado su huella indeleble, pero la tinta fresca no podía ser ignorada. Era un olor que no pertenecía a ese lugar, y a pesar de la calma aparente del sitio, algo lo estaba inquietando profundamente. ¿Qué estaba pasando? La puerta cerrada, las cintas amarillas, el hecho de que la biblioteca estuviera sellada,
No había ninguna razón lógica para que alguien estuviera dentro. Además, don Abel vivía allí casi todas las noches, y nadie más había entrado durante todo ese tiempo. Pero las pistas, las sensaciones, le decían que algo estaba sucediendo. No era solo un sueño o una alucinación, era real, el libro nuevo. Don Abel se dirigió rápidamente a la última estantería que le quedaba por revisar. En la fila más cercana, justo al lado de la mesa donde había encontrado los 3 libros abiertos, había algo que no encajaba. Un libro nuevo, un libro que no recordaba haber visto antes. Sus cubiertas eran de un material diferente al de los demás, más brillante y moderno, como si hubiera sido colocado ahí en las últimas horas. Al acercarse, se dio cuenta de que la portada tenía algo escrito a mano, algo que no había visto jamás en los libros antiguos. Era una nota apenas visible que decía: «Te estamos esperando». Un escalofrío recorrió la columna de don Abel. Esa frase, tan simple y directa, no tenía sentido. ¿Quién podría haber dejado esa nota aquí, en un lugar sellado, donde nadie más que él había entrado? La sensación de ser observado se intensificó, como si estuviera en el centro de una escena de misterio, pero en lugar de sentirse intimidado, don Abel se sintió más que nunca intrigado. No era el miedo lo que lo impulsaba, sino la necesidad de comprender. A medida que revisaba con cuidado el libro, encontró algo más inquietante, un separador moderno, uno que no pertenecía a los libros antiguos. Este separador era completamente diferente al de los otros libros, de color metálico, con un diseño simple pero moderno. Don Abel lo tomó con manos temblorosas y lo observó detenidamente. No tenía sentido. No podía ser un accidente. Algo estaba pasando, algo que no lograba comprender, pero que cada vez le resultaba más evidente. Volvió a abrir los 3 libros que habían estado en la mesa. Aunque los había cerrado con cuidado la noche anterior, no había ninguna marca visible en ellos. Nada que pudiera explicar por qué se abrían a la misma página cada mañana. Pero entonces, algo más llamó su atención. Al revisar más de cerca, notó que las páginas estaban marcadas, aunque no por él. Había algo en la tinta, algo que no era familiar, que no pertenecía a la vieja biblioteca. ¿Quién estaba dejando estas señales? Don Abel sentía que no estaba solo, que algo más estaba sucediendo en ese lugar que él pensaba conocer al dedillo. ¿Es esto alguna broma?, se preguntó, aunque no podía explicarse cómo alguien podría haber entrado sin que él lo supiera. El cansancio comenzó a apoderarse de él, pero su mente seguía despierta, buscando respuestas. Esa misma noche, al cierre de la biblioteca, algo más apareció fuera de lugar. Un libro completamente nuevo que no había visto nunca. Estaba abierto en una página que hablaba de conservación estructural. ¿Por qué ese libro? ¿Y por qué ahora? Don Abel no pudo dormir esa noche. La intriga lo mantenía despierto. La sensación de que algo inexplicable estaba ocurriendo dentro de la biblioteca, el lugar que siempre había considerado su hogar. Los libros, la tinta fresca, la nota en el nuevo libro y ese separador moderno que había encontrado entre las páginas lo seguían como una sombra, recordándole que algo estaba fuera de lugar, fuera de lo que su lógica permitía comprender. Al día siguiente, decidió tomar un descanso de la investigación, como si de alguna manera, al no pensar demasiado en ello, pudiera obtener una perspectiva diferente. Sin embargo, el pensamiento de Elena, su esposa, nunca lo abandonó. Recordó cómo ella amaba los libros, cómo siempre le decía que los libros siempre encuentran a quien los necesita. Esas palabras resonaban en su mente, casi como un eco que se volvía más fuerte con el paso del tiempo. En los años que habían compartido juntos, Elena había sido la que lo guiaba a través de la vida, especialmente cuando se trataba de los libros. Ella había sabido encontrar consuelo en las palabras escritas y ahora, aunque ella no estaba allí físicamente,
parecía que sus lecciones seguían vivas en cada rincón de la biblioteca. Elena había sido la luz en su vida. La primera vez que se conocieron, él no era más que un joven tímido, lleno de inseguridades, mientras que ella, tan segura de sí misma y tan llena de pasión por la lectura, había iluminado su mundo. Desde que comenzó su relación con ella, los libros se convirtieron en su refugio común. Los dos pasaban horas en la biblioteca, compartiendo historias, enseñanzas y sueños. Elena siempre decía que los libros tenían una magia especial. No solo les ofrecían conocimiento, sino que también les daban la oportunidad de vivir otras vidas, de comprender otras realidades, de viajar sin moverse del sitio. Durante esos años, Elena le enseñó a ver los libros no como simples objetos, sino como puertas hacia mundos infinitos. Cada página es un paso hacia el descubrimiento, y cada historia tiene algo que enseñarnos, incluso si no lo entendemos de inmediato. Le solía decir con una sonrisa cálida. Ahora esa enseñanza le parecía más relevante que nunca. El antiguo pensamiento de Elena lo había acompañado toda su vida, pero con la muerte de ella, las palabras de amor y sabiduría se volvieron su único consuelo. Y ahora, en medio del misterio que lo envolvía en la biblioteca, esa misma enseñanza parecía volverse más tangible. Tal vez esos libros que él había estado tratando de entender, realmente estaban tratando de enseñarle algo. Tal vez, de alguna manera, Elena todavía estaba allí, guiándolo a través de las pistas que los libros le dejaban. Esa noche, después de revisar el libro nuevo y encontrarlo abierto nuevamente en la misma página sobre conservación estructural, don Abel se sentó junto a la ventana rota. La luz de la luna iluminaba débilmente las estanterías, creando sombras suaves que parecían bailar a su alrededor. Miró el libro con las páginas marcadas y comenzó a reflexionar en silencio. Quizás, solo quizás, la clave estaba en el mensaje detrás de esos libros. Elena siempre decía que los libros no solo encontraban a quien los necesitaba, sino que también les hablaban a aquellos dispuestos a escuchar. Y don Abel, aunque perdido en su soledad, estaba dispuesto a escuchar. Donde hay un enigma, hay una respuesta. Elena me lo enseñó, murmuró para sí mismo, mientras sus ojos recorrían las estanterías llenas de libros antiguos. Al tomar el libro de arquitectura que había comenzado a estudiar más a fondo, se dio cuenta de que había algo más, algo que había estado pasándose por alto. Los libros no solo hablaban de restauración de edificios, hablaban de recuperar lo perdido, de dar nueva vida a lo que parecía condenado al olvido. Y eso, pensó, era lo que él mismo había estado buscando. La restauración no solo se aplicaba a las estructuras, sino a las vidas, a las relaciones, a los recuerdos. Sin darse cuenta, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, cayendo silenciosamente sobre las páginas de los libros. En ese momento, comprendió que la biblioteca, el lugar que tanto había querido preservar, no era solo un refugio de recuerdos, sino un lugar de sanación. Cada libro abierto, cada página, cada pista lo llevaba de vuelta a Elena, a su amor y a la vida que había compartido con ella. Ahora, como si ella de alguna manera le estuviera susurrando al oído, él entendía que la restauración de este lugar no era solo física. Lo que él realmente necesitaba restaurar era su vida, su conexión con el pasado, con los recuerdos de Elena, pero también con el futuro. Los libros siempre encuentran a quien los necesita, repitió para sí mismo, con una sonrisa nostálgica. Los libros le estaban pidiendo que no se rindiera, que encontrara el camino hacia lo que había perdido y que viviera de nuevo. Don Abel sabía que, al igual que la biblioteca, su vida podía ser restaurada. Tal vez, solo tal vez, esos libros estaban diciéndole que todavía había algo por descubrir, algo por vivir.
Pero en ese momento de profunda reflexión, algo más llamó su atención. Desde la esquina de la sala, algo había cambiado. Un libro que él no había colocado, un libro que no recordaba haber visto antes, estaba sobre una mesa cercana. Don Abel se levantó lentamente, sin dejar de mirar el libro, que parecía haber aparecido de la nada. ¿Quién había colocado ese libro allí? ¿Qué le estaba esperando ahora a don Abel en la oscuridad de la biblioteca? Don Abel se acercó con cautela al nuevo libro sobre la mesa, sus pasos resonando suavemente en el silencio profundo de la biblioteca. El corazón le latía con fuerza, no tanto por miedo, sino por una creciente sensación de que todo lo que había ocurrido hasta ahora tenía un propósito más grande, algo que aún no entendía completamente. El libro en cuestión era diferente a los demás. No era uno de los volúmenes polvorientos y desgastados que formaban la mayoría de las estanterías de la biblioteca. Este libro tenía una portada moderna, de color oscuro, y estaba impecablemente nuevo, sin una sola marca de desgaste. Don Abel pasó sus dedos por la tapa, sintiendo el contraste entre la suavidad del material moderno y la rugosidad de los libros antiguos que lo rodeaban. Al abrirlo, encontró algo aún más extraño. La página inicial estaba dedicada a un tema que nunca había esperado encontrar en ese lugar: restauración de edificios antiguos, arquitectura y conservación patrimonial. Don Abel se quedó inmóvil, mirando las palabras con una sensación de desasosiego que le recorría la espalda. No entendía por qué ese libro, un libro tan específico sobre un tema tan técnico, había aparecido en su mesa, ni por qué ahora parecía ser parte de la misteriosa serie de pistas que había comenzado a encontrar. A medida que pasaban las páginas, vio que el contenido del libro se centraba en métodos de restauración para edificios históricos, específicamente sobre cómo preservar la estructura original sin perder la esencia del edificio. Las imágenes que acompañaban los textos eran detalles arquitectónicos de antigüedades, proyectos de conservación y notas sobre técnicas de refuerzo estructural. Don Abel se detuvo en una de las imágenes que mostraba un edificio antiguo, cuyas paredes parecían a punto de derrumbarse, pero que a través de un proceso de restauración meticuloso había sido restaurado completamente, conservando su esencia original. ¿Por qué este libro? ¿Por qué ahora? Pensaba. Sin duda, algo más estaba ocurriendo aquí, algo más profundo que simplemente la aparición de un libro en una mesa. En su mente, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero aún no podía ver el panorama completo. La noche comenzó a caer nuevamente sobre la biblioteca. El sol se escondió detrás de las colinas, y la luz de la luna empezó a iluminar el interior del lugar con su resplandor frío y plateado. Don Abel se sentó en una de las mesas, mirando el libro abierto frente a él, y sus pensamientos volvieron a Elena. Ella había sido la que lo había guiado en su amor por los libros, la que lo había motivado a ver el mundo a través de las páginas. Y ahora, mientras leía sobre la restauración de edificios antiguos, algo le decía que este proceso de restauración, al igual que el de los edificios, también tenía un paralelo en su vida. Él mismo, en su soledad, en su dolor por la pérdida de Elena, había estado esperando un tipo de restauración. Había vivido anclado al pasado, a los recuerdos que compartieron juntos, pero en algún momento se dio cuenta de que su vida también necesitaba ser restaurada. Su corazón, su propósito, su conexión con el mundo, todo eso debía ser renovado, al igual que esos edificios que, aunque desgastados y envejecidos, aún tenían valor, aún podían ser preservados. Don Abel cerró el libro lentamente, y una idea comenzó a formarse en su mente.
Si los edificios podían ser restaurados sin perder su esencia, tal vez él también podía encontrar una manera de restaurar su vida sin perder lo que había sido tan importante para él: el amor que compartió con Elena y el cariño por los libros y el conocimiento que ella le había transmitido. Mientras meditaba sobre estas ideas, la biblioteca volvió a sumirse en un profundo silencio. Pero algo en el aire lo hizo volverse hacia la esquina de la sala. Con una ligera sensación de incomodidad, se levantó y caminó hacia donde había dejado sus libros. Algo más estaba allí, algo que no había visto antes. Al llegar, vio un objeto pequeño, casi invisible en el suelo. Al principio pensó que era solo un pedazo de papel, pero al acercarse se dio cuenta de que era una llave. La llave era pequeña, de metal, con un diseño antiguo, pero no era como las que él había visto en los armarios de la biblioteca. Esta llave era diferente. Sin pensarlo, la recogió y la sostuvo en su mano. ¿Qué estaba haciendo una llave en un lugar tan aislado como este?, pensó. ¿A qué puerta podría abrir esta llave? La llave parecía tener un propósito, y don Abel sintió que este nuevo misterio era una pista crucial en la historia que se estaba desarrollando ante él. Sabía que, de alguna manera, esta llave estaba conectada con todo lo que había estado sucediendo en la biblioteca. La noche que siguió a la aparición de la llave en la biblioteca fue especialmente fría. El viento soplaba con fuerza fuera del edificio, y la luna llena iluminaba con su luz fría las paredes envejecidas y las estanterías llenas de libros. Don Abel, aún con la llave en la mano, no podía sacarse de la cabeza la idea de lo que había encontrado. La llave era más que un simple objeto. Parecía estar ligada a algo más profundo, algo que no podía explicar con lógica, pero que su instinto le decía que debía investigar. Esa noche, en lugar de descansar como de costumbre, decidió permanecer despierto, observando cada rincón de la biblioteca. Ya no confiaba en que todo fuera simplemente una casualidad, y sentía que había algo más allá de los libros y las páginas abiertas, algo más en el aire que lo observaba en silencio. Don Abel se acomodó en una silla cercana a las mesas de lectura, en una posición en la que podía ver tanto el pasillo como la puerta. Su mirada recorría la biblioteca en busca de cualquier señal que pudiera darle una pista más sobre el misterio que se estaba desarrollando ante él. La biblioteca, a pesar de su abandono, siempre había tenido una atmósfera tranquila, casi acogedora para él. Pero esa noche era diferente. Había algo en el aire, algo inquietante que lo mantenía alerta. Mientras observaba las estanterías y la oscuridad que se deslizaba por las esquinas del cuarto, algo comenzó a llamar su atención. Un pequeño ruido, casi imperceptible, como si algo estuviera arrastrándose por el suelo. Los ojos de don Abel se agrandaron de sorpresa. Sabía que no estaba solo. Aunque la biblioteca estaba sellada, algo o alguien se estaba moviendo entre las sombras. Su respiración se aceleró al darse cuenta de que la sensación de estar siendo observado ya no era solo una intuición. Se levantó con lentitud y comenzó a caminar hacia el pasillo, donde la luz de la luna iluminaba los libros y las mesas, creando sombras extrañas que se estiraban y se movían con cada suspiro del viento. Decidió que no podía quedarse ahí esperando a que sucediera algo más. Quería entender qué estaba pasando. Fue entonces cuando vio algo extraño. En el suelo, cerca de una de las estanterías, encontró migas de pan. Eran pequeñas, dispersas por todo el suelo, como si alguien las hubiera dejado caer sin intención. La sorpresa lo invadió. ¿Quién más podría haber estado aquí?, pensó, mirando a su alrededor. Nadie había entrado a la biblioteca en meses, salvo él, y mucho menos alguien que dejara migas por el suelo. Un escalofrío recorrió su cuerpo. No solo había alguien más en el lugar, sino que esa presencia parecía haber estado allí durante un buen rato.
Don Abel siguió el rastro de migas de pan hasta una mesa cercana, y al lado de la mesa encontró algo aún más extraño. Una linterna moderna, algo que claramente no pertenecía a la biblioteca, ni a los libros, ni a los muebles que él mismo había colocado allí. Don Abel la tomó con cautela, notando que aún estaba encendida, aunque débilmente. Era una linterna de mano, del tipo que usan los excursionistas o los trabajadores en lugares oscuros. ¿Cómo había llegado allí? ¿Quién había estado usándola? Algo le decía que esta linterna no había estado allí la noche anterior. Pero eso no era todo. Al observar la mesa con más atención, vio que había una botella de agua. No estaba completamente vacía. Al contrario, parecía haber sido usada recientemente, porque aún quedaba agua en ella. Don Abel la sostuvo entre sus manos, mirando el líquido con detenimiento. ¿Quién podría haber entrado y dejado todo esto aquí?, se preguntaba, mientras su mente se inundaba de posibles explicaciones. Era una pieza más en el rompecabezas que estaba armando. Las migas de pan, la linterna y la botella de agua eran pruebas claras de que alguien, posiblemente otro ser humano, había estado en la biblioteca sin que él lo supiera. Pero, ¿cómo había entrado esa persona? La biblioteca estaba sellada y él nunca había notado ninguna otra entrada. ¿Había alguien más con acceso al lugar o estaba ocurriendo algo que él no lograba entender? Decidió seguir investigando, decidido a encontrar respuestas. Sabía que algo importante se estaba desarrollando allí, pero necesitaba más pruebas, más detalles que lo llevaran al origen de este misterio. La sensación de inquietud que había invadido a Don Abel comenzó a crecer con cada paso que daba en la biblioteca. El hecho de encontrar el abrigo pequeño colgado en la silla y la linterna moderna aún encendida solo confirmaba lo que él ya temía. No estaba solo. Alguien o algo estaba entrando en el lugar. No podía ser una simple coincidencia, ni una broma. Las migas de pan, la botella de agua, el abrigo, todo apuntaba a una presencia ajena que había estado merodeando en la biblioteca. Don Abel, armado con la linterna que había encontrado, decidió que no iba a ceder al miedo. En lugar de esperar pasivamente, decidió tomar el control de la situación. Estaba allí, en ese lugar, desde hacía tanto tiempo, cuidando la biblioteca y protegiendo lo que quedaba de ella, que no permitiría que alguien más viniera a alterar su refugio. Pero aún había una pregunta que le quemaba en la mente. ¿Quién estaba entrando? De repente, una idea le cruzó la mente. Tal vez alguien estuviera usando la biblioteca como escondite. Algún vagabundo o algún joven que se había colado para pasar la noche en ese lugar olvidado por todos. Sin embargo, algo en su interior le decía que no era tan simple. Las pistas que había encontrado no coincidían con la idea de un intruso común. La linterna moderna, el abrigo pequeño, nada de eso tenía sentido si la presencia era la de alguien sin intención alguna. Decidió entonces quedarse despierto, oculto en la penumbra de la biblioteca. La idea de enfrentar lo que estuviera sucediendo en ese lugar lo llenaba de una mezcla de ansiedad y resolución. No podía dejar que el misterio se prolongara, especialmente cuando el lugar que tanto amaba, el santuario, donde había compartido tantos momentos con Elena, se veía invadido por algo desconocido. Se acomodó en la silla más cercana a la ventana rota, con la linterna apagada, en completo silencio. Su respiración se suavizó y su mente se llenó de recuerdos de su esposa, de las conversaciones que solían tener cuando compartían la tranquilidad de la biblioteca. Ella siempre había sido tan perspicaz, tan astuta. Don Abel cerró los ojos por un momento, recordando sus palabras. El misterio está en todo lo que no entendemos, pero en cuanto lo descubrimos, deja de ser misterio y se convierte en una enseñanza. El tiempo parecía arrastrarse lentamente.
Don Abel no movió un músculo, pero su mente no dejaba de pensar en lo que podría estar ocurriendo. ¿Quién estaba en la biblioteca? ¿Y por qué esa misma persona seguía dejándole pistas tan extrañas? A medida que pasaban los minutos, Don Abel comenzó a escuchar un suave crujido proveniente del pasillo cercano. Se enderezó en su silla y se preparó para lo que viniera. Los pasos, aunque tenues, eran inconfundibles. Al principio pensó que era el sonido de las viejas vigas de madera, que solían crujir por el peso del tiempo. Pero esta vez no fue solo un crujido. Esta vez era algo más, pasos de alguien que se movía con cautela, pero de forma clara. La luz de la linterna que Don Abel había apagado comenzó a titilar por un momento, como si algo la estuviera activando a distancia. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Era posible que alguien estuviera manipulando la linterna o era solo el reflejo de la luz de la luna? Finalmente, el sonido de los pasos se hizo más cercano. En ese preciso momento, una sombra se movió entre las estanterías. Don Abel, con el corazón acelerado, encendió nuevamente la linterna con un movimiento rápido. En la luz débil vio una figura, una sombra que se deslizaba entre los estantes con una agilidad que lo dejó sin aliento. Alzó la linterna hacia la figura y en ese preciso instante la sombra desapareció como un fantasma, corriendo con rapidez hacia el fondo de la biblioteca. Don Abel se levantó de la silla, siguiendo el movimiento con la mirada, pero la figura ya no estaba. La biblioteca volvió a quedar en silencio absoluto, pero no estaba vacío. Alguien seguía allí, y esa persona lo estaba llevando a un misterio que aún no comprendía. En ese momento, Don Abel tropezó con algo en el suelo, y al agacharse, vio que un libro estaba abierto en el mismo lugar donde había estado horas antes. La página mostraba un tema que nunca antes había leído: refuerzos estructurales para edificios en mal estado, técnicas de restauración moderna. Era un libro que nunca había visto, pero parecía tan alineado con todo lo que había estado descubriendo. ¿Acaso la figura había estado estudiando este libro también? ¿Era parte del misterio que lo envolvía? En sus manos, el libro se sentía diferente, como si alguien lo hubiera tocado recientemente. De repente, una idea le golpeó como un rayo. Las sombras, las pistas, la linterna, los libros. Todo estaba relacionado con la restauración del edificio. Don Abel se sintió abrumado por la claridad del pensamiento. La figura que había visto, la misma que había dejado el abrigo y la linterna, no era un simple intruso. Había algo más en ella, algo que tenía un propósito. Y el hecho de que los libros estuvieran abiertos en las mismas páginas, de que el tema de la restauración fuera el común denominador, le daba una pista más concreta. Don Abel observó la pequeña nota escrita a mano en la esquina de la página del libro con el corazón acelerado. ¿Te atreves a descubrir la verdad? Las palabras parecían desbordar de la página, como un desafío, como si lo instaran a adentrarse aún más en lo desconocido. El anciano sostuvo el libro en sus manos, pero esta vez no era la tinta ni el contenido lo que lo inquietaba. Era la certeza de que las piezas del rompecabezas finalmente comenzaban a encajar. ¿Quién estaba detrás de todo esto? Don Abel se quedó en silencio, mirando la nota una y otra vez. Era como si el libro mismo le estuviera hablando, guiándolo hacia algo que aún no podía comprender completamente. La biblioteca, el lugar que había sido su refugio por tanto tiempo, ahora parecía estar revelando un misterio mucho más grande que él. A pesar de los años de soledad, el destino lo había llevado allí, a ese preciso momento, a esa biblioteca abandonada, para encontrar algo que cambiara su vida. Pero, ¿qué era ese algo?
El reloj avanzaba con lentitud, pero en la mente de don Abel los segundos pasaban a una velocidad vertiginosa. Sabía que algo lo estaba esperando. La sensación de estar siendo observado nunca lo había dejado. Había tenido la certeza de que había algo más en el aire, pero hasta ahora no había sido capaz de identificarlo. Sin embargo, ahora, con la nota en sus manos, el misterio comenzaba a tomar forma. Decidido a descubrir la verdad, se levantó rápidamente de su silla y comenzó a caminar por los pasillos de la biblioteca. La luz de la linterna iluminaba débilmente los estantes y los libros, pero lo que realmente iluminaba su camino era la determinación en su corazón. No podía dejar que este misterio quedara sin respuesta. No después de todo lo que había vivido, no después de todo lo que Elena le había enseñado sobre la importancia de encontrar la verdad, sobre cómo los libros siempre conducen a quienes realmente los necesitan. Con paso firme se dirigió hacia la zona más oscura de la biblioteca, un lugar que antes evitaba. Allí, entre los estantes cubiertos de polvo, encontró algo que nunca había visto antes. Una pequeña ventana lateral, apenas visible, que parecía haberse quedado sin restaurar. La ventana estaba apenas entreabierta, y una corriente de aire fresco soplaba desde fuera, trayendo consigo un poco de luz de la calle. Pero lo más intrigante era que, a través de esa ventana, podía ver algo que nunca había notado en todos sus años de residencia en la biblioteca. Había huellas recientes, pequeñas marcas de barro en el suelo que conducían directamente hacia el fondo de la sala. Don Abel se agachó y observó las huellas. Eran frescas, recientes, como si alguien hubiera estado allí solo unas horas antes. El misterio se intensificaba. ¿Quién podría haber estado entrando por esa ventana? ¿Cómo no había notado la apertura antes? La ventana era pequeña, difícilmente visible desde el interior, pero la forma en que las huellas seguían un rastro claro hacia el fondo de la biblioteca le dio una sensación de desconcierto. Avanzó con cautela, siguiendo el rastro de barro. Al llegar al final del pasillo, se detuvo en seco. Lo que vio ante él lo dejó sin aliento. Frente a él había una puerta que jamás había visto. Estaba oculta detrás de una vieja estantería, como si hubiese sido cuidadosamente escondida. La puerta estaba cerrada, pero la cerradura no parecía haber sido tocada en años. Don Abel, con las manos temblorosas, puso la llave que había encontrado en la cerradura. La llave encajó perfectamente. Con un clic suave, la puerta se abrió lentamente, revelando una habitación secreta, escondida a plena vista. Don Abel entró en el pequeño cuarto, que parecía estar en completo orden, aunque desordenado en su naturaleza. En las paredes había mapas, planos de restauración de edificios antiguos y documentos que mostraban cálculos y notas técnicas sobre la conservación del patrimonio histórico. Pero lo que realmente lo dejó sorprendido fueron las fotografías. Las fotos eran viejas, algunas en blanco y negro, pero otras, sorprendentemente, eran recientes. Mostraban a un grupo de jóvenes estudiantes, todos con batas de laboratorio, sonriendo a la cámara. Don Abel frunció el ceño al ver una foto en particular, una donde él mismo estaba en el fondo, claramente tomado sin saberlo, mientras se encontraba sentado en su banco en la biblioteca, cuidando los libros. En la misma mesa había varios documentos que explicaban el proceso de restauración de edificios históricos. Los planos mostraban que el edificio de la biblioteca estaba destinado a ser restaurado, no demolido. Don Abel comenzó a entender que los jóvenes que habían estado merodeando por la biblioteca no eran intrusos ni ladrones. Ellos eran parte de un grupo secreto de estudiantes de arquitectura e ingeniería que utilizaban la biblioteca como su laboratorio nocturno para estudiar y demostrar que el edificio podía ser restaurado, no destruido como se había planeado en un principio. Don Abel no podía creer lo que estaba viendo.
Los libros que él había encontrado abiertos, las páginas de restauración, todo comenzaba a encajar. Los estudiantes no sabían que él vivía allí. No sabían que la biblioteca estaba siendo su hogar. Todo había sido parte de un plan para salvar el edificio, y él había sido testigo sin saberlo, cuidando ese lugar como si fuera suyo. Los libros, las notas, todo tenía sentido ahora. Don Abel permaneció en la pequeña habitación secreta, el corazón latiendo rápidamente, mientras sus ojos recorrían los documentos, los planos de restauración y las fotografías de los jóvenes estudiantes. No podía dejar de pensar en todo lo que había descubierto. Los estudiantes no eran enemigos ni intrusos, sino guardianes silenciosos del lugar que él amaba. Ellos, al igual que él, creían en la preservación de la memoria, en la restauración de lo que parecía perdido. Pero no había manera de que él lo hubiera sabido antes. No era fácil aceptar que su refugio, el lugar que había sido su única compañía en los últimos años, estaba siendo utilizado por otros sin que él lo supiera. Y sin embargo, ahora comprendía que el propósito de su vida, al igual que la biblioteca, podía ser restaurado. A medida que don Abel se sentó frente a los papeles, con la linterna todavía encendida sobre la mesa, no pudo evitar sentir una mezcla de emociones. La tristeza por la soledad que había vivido durante tanto tiempo, pero también una alegría silenciosa por el hecho de que ya no estaba solo. Los jóvenes, esos mismos estudiantes que alguna vez estuvieron ocultos en la oscuridad de la biblioteca, ahora formaban parte de su vida. De alguna manera, él había encontrado algo más allá de los libros, algo que no había estado buscando: amistad, comprensión y un nuevo propósito. Fue entonces cuando, mientras pensaba en cómo compartir todo lo que había aprendido, escuchó unos suaves pasos provenientes de la puerta secreta. Don Abel levantó la mirada, su corazón acelerándose al ver a los primeros estudiantes entrar al cuarto. —¿Está usted aquí? —preguntó un joven con gafas, su rostro lleno de sorpresa al ver al anciano en el mismo lugar que había estado merodeando. Don Abel, sin saber muy bien cómo reaccionar, asintió con una sonrisa tranquila. —Sí, estoy aquí. He estado investigando —dijo, levantándose de la silla. No sabía que había otros aquí. No sabía nada de ustedes. El joven, visiblemente avergonzado, bajó la cabeza. Lo siento mucho, señor Abel. No queríamos invadir su espacio. Solo queríamos estudiar aquí, pero no sabíamos que vivía en la biblioteca. Los otros estudiantes comenzaron a entrar, mirando al anciano con una mezcla de curiosidad y respeto. Parecían tan jóvenes, tan llenos de energía y ambición, pero don Abel veía en ellos algo más. No solo veían las paredes de la biblioteca, ellos también veían la historia detrás de esas paredes, el valor que contenían, lo que representaba. —No pasa nada —respondió don Abel con su voz suave y profunda. Quizá yo también debería haberlo descubierto antes. Pero ahora entiendo. Ahora sé que, si hay algo que este lugar necesita, es precisamente lo que ustedes hacen: restaurar lo que parece perdido. El joven con gafas sonrió, y uno de los otros estudiantes, una chica de cabello largo y rizado, intervino. —Pero, señor Abel, lo que hemos hecho es gracias a su presencia. Nosotros queríamos salvar este edificio, pero la historia que tiene, el sentimiento que le ha puesto a este lugar, es lo que lo hace realmente valioso. No es solo un edificio más, es una casa de recuerdos. Don Abel los miró, sintiendo una calidez en su pecho. Recordó a Elena, y cómo ella siempre había dicho que los libros tenían la capacidad de hacer más que enseñar, podían tocar el alma de las personas. —Creo que entendí bien lo que me quieren decir —dijo don Abel con una ligera sonrisa. Durante años,
Me refugié aquí porque los libros eran mi única compañía, pero nunca imaginé que, con ustedes, este lugar podría ser algo más grande. Los estudiantes lo miraban, atónitos ante las palabras del anciano. Nunca imaginaron que un hombre tan sabio, que parecía estar encerrado en su propio mundo, pudiera estar tan dispuesto a abrirse y reconocer que había encontrado un nuevo propósito en ellos. Don Abel, viendo sus rostros llenos de comprensión, sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. La soledad de los años anteriores, el peso del dolor por la pérdida de Elena, se desvanecieron poco a poco. Ya no estaba solo, ya no tenía que cargar con el peso del silencio. Ahora tenía amigos, tenía un propósito, y ese propósito estaba en la restauración no solo del edificio, sino también de su propia vida. «Estoy muy agradecido por lo que están haciendo», continuó don Abel, mirando a cada uno de los estudiantes que lo rodeaban. «Yo pensaba que el mundo se había detenido para mí, pero ahora veo que hay mucho más por hacer, mucho más por aprender, y lo mejor de todo es que ahora tenemos algo en común. Este lugar no solo es mío, es de todos nosotros». Un silencio lleno de comprensión se extendió por el cuarto. Don Abel no solo había restaurado la biblioteca, había restaurado su vida y la de aquellos jóvenes que ahora compartían su amor por la historia, la memoria y la conservación. Los estudiantes comenzaron a hablar entre ellos, compartiendo ideas sobre cómo podían trabajar juntos para restaurar el edificio, no solo en su estructura, sino también en su significado emocional. Habían encontrado en don Abel un aliado, un mentor, y él a su vez había encontrado una nueva razón para seguir adelante, para vivir y enseñar lo que tanto amaba, que hacía tiempo no sentía. La biblioteca, que antes era un refugio solitario donde pasaba sus días entre libros, ahora se había convertido en un lugar lleno de vida, esperanza y colaboración. Los estudiantes, que en un principio solo habían sido sombras, ahora eran su compañía, y juntos, con la ayuda de Elena, su amada esposa, habían comenzado a escribir un nuevo capítulo en la historia de la biblioteca. Don Abel se levantó temprano esa mañana, con la intención de inspeccionar el lugar una vez más. Los jóvenes habían comenzado a trabajar en los planes de restauración, y en la medida en que avanzaban, el lugar comenzaba a tomar una forma distinta. Las estanterías que habían estado caídas o desordenadas ahora estaban renovadas. Las paredes, que alguna vez fueron oscuras y grises, se iluminaban con nuevas capas de pintura, restaurando la estructura sin perder su esencia original. Don Abel observaba todo con ojos llenos de gratitud, sintiendo que su vida, al igual que el edificio, estaba siendo restaurada. Al entrar al salón principal de la biblioteca, observó a los estudiantes reunidos alrededor de una mesa con planos y documentos. Sus caras reflejaban la misma pasión con la que él había comenzado a amar este lugar años atrás, cuando aún compartía cada rincón con Elena. Una de las estudiantes, María, se levantó y se acercó a él con una sonrisa cálida. «Señor Abel, hemos revisado los planos y creemos que hay algo muy importante que debemos hacer. En la parte más antigua del edificio hay una puerta secreta que parece no estar en los planos. Pensamos que sería clave restaurarla». Don Abel la miró, sorprendido, ya que Elena siempre le hablaba sobre los secretos que se ocultaban en los edificios antiguos. ¿Quién mejor que ella para haber visto algo que el resto pasaba por alto? «Una puerta secreta», murmuró, casi en un susurro, como si las palabras de Elena estuvieran aún susurrando en sus oídos. «No lo había notado, pero tiene sentido. Hay muchos secretos en los lugares antiguos». María le mostró el plano donde la puerta secreta aparecía en una esquina de la biblioteca, una parte que había permanecido cerrada durante años.
Don Abel pensó por un momento, luego asintió. Debemos abrir esa puerta. No sabemos lo que hay detrás, pero tal vez sea la clave para devolverle todo el valor a esta biblioteca. Así que esa misma mañana, con la ayuda de los jóvenes estudiantes, comenzaron a trabajar en la restauración de esa área olvidada. La puerta estaba cubierta por una capa gruesa de polvo y telarañas, como si hubiera estado cerrada por generaciones. Don Abel observaba cada movimiento con una mezcla de curiosidad y emoción. La idea de que algo tan importante estuviera escondido allí lo llenaba de esperanza. Finalmente, después de horas de trabajo, la puerta se abrió. Lo que encontraron al otro lado no era un cuarto oscuro, sino una antigua sala de lectura. Era una habitación pequeña, pero su belleza era impresionante. Las paredes estaban adornadas con antiguas ilustraciones de la ciudad, con mapas antiguos y retratos de los primeros fundadores. Había estanterías llenas de libros raros, algunos ya dañados por el paso del tiempo, pero la mayoría en buen estado, esperando ser restaurados. La sorpresa no era solo el contenido de la sala, sino que la misma estructura de la habitación mostraba que nunca había sido destruida, sino cuidadosamente mantenida. Era como si el alma de la biblioteca hubiera estado oculta allí todo este tiempo, esperando ser descubierta. Los jóvenes, al ver el descubrimiento, se emocionaron profundamente. Sabían que estaban en el umbral de algo importante. A través de la restauración de este espacio olvidado, la biblioteca no solo recuperaría su forma física, sino también su propósito original. «Este es el corazón de la biblioteca», dijo don Abel, con una sonrisa profunda. «Todo este tiempo, el alma de la biblioteca estuvo esperando ser redescubierta, como yo, que también he estado esperando un propósito. Ahora, el lugar tiene una nueva razón de ser. La biblioteca no solo iba a ser restaurada en su estructura, sino que se convertiría en un centro cultural. Un lugar donde no solo se preservaría la historia, sino también donde se compartirían historias de vida, de sabiduría, de recuerdos y de enseñanzas. El día había llegado. La biblioteca restaurada estaba lista para ser inaugurada, y la emoción en el aire era palpable. Los jóvenes estudiantes de arquitectura, ingeniería y conservación, que habían trabajado incansablemente al lado de don Abel, esperaban con ansiedad el momento de la inauguración. No solo era el cierre de un proyecto que había comenzado con una simple curiosidad, sino la culminación de un esfuerzo colectivo, de un sueño compartido que por fin se materializaba. El sol se filtraba a través de las grandes ventanas de la biblioteca, iluminando las paredes restauradas, las estanterías llenas de libros cuidadosamente ordenados y los mapas antiguos que ahora adornaban la sala. Los murales de la ciudad, que antes se encontraban cubiertos por el polvo, se mostraban con nuevos colores, como si el pasado y el presente se hubieran encontrado en un equilibrio perfecto. Elena, de alguna manera, seguía presente en cada rincón de ese espacio, en cada historia de los libros que alguna vez leyó y que ahora se convertían en un testimonio de su amor por la vida y la lectura. Don Abel, aunque ya mayor y algo cansado, no podía evitar sentirse vivo, más vivo que nunca. La nostalgia por su esposa seguía acompañándolo, pero ahora sentía que algo había cambiado. Ese vacío de años de soledad parecía haberse desvanecido con la presencia de todos aquellos que habían llegado para ayudarlo. Ya no estaba solo en ese lugar, y la biblioteca sellada, que alguna vez fue su único refugio, ahora se había transformado en un centro de vida. En la entrada de la biblioteca, una pancarta que decía «Centro Cultural Doña Elena» colgaba con orgullo. Era el homenaje que él había querido hacerle, el tributo a la mujer que había sido su compañera, su musa y su razón para nunca rendirse. Elena, la misma que siempre le había dicho que los libros eran puertas abiertas,
ahora formaba parte de algo mucho más grande que ella misma, un legado que trascendía el tiempo. La inauguración comenzó con una pequeña ceremonia, a la que asistieron miembros de la comunidad, funcionarios de la alcaldía y muchos de los jóvenes que habían ayudado en la restauración. Don Abel fue el primero en ser llamado al podio. Aunque su corazón latía con fuerza, su voz, a pesar de los años, se mantenía firme y clara. Sabía que este era el momento en el que debía compartir lo que había aprendido a lo largo de los años, no solo sobre la restauración de edificios, sino sobre cómo restaurar el alma humana. Con una sonrisa serena, comenzó a hablar. Este lugar no es solo un edificio, no es solo una biblioteca, es un símbolo de lo que podemos lograr cuando nos unimos, cuando tomamos lo que está roto y lo restauramos. Este centro cultural, que lleva el nombre de mi amada Elena, es un testimonio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay algo por lo que luchar. La restauración de esta biblioteca no es solo un acto de restauración física, es un acto de renovación, de renacimiento. Yo, como este edificio, también fui restaurado, y hoy me siento más vivo que nunca. El público aplaudió con fuerza. Don Abel los miró, sus ojos brillando con gratitud, y luego continuó. Los libros siempre encuentran a quien los necesita. Y hoy este lugar, este centro, va a ser el refugio de todos aquellos que necesitan algo más que solo conocimiento. Aquí se encontrarán historias, enseñanzas, recuerdos y sobre todo se encontrarán entre ustedes mismos. Gracias a los estudiantes, a los voluntarios, a todos los que han hecho esto posible. A ustedes les debo no solo esta biblioteca restaurada, sino también mi propósito renovado. La multitud lo miraba con respeto, algunos con lágrimas en los ojos. Sabían que lo que Don Abel había dicho no era solo una simple inauguración, sino una lección de vida, un recordatorio de que nunca es tarde para comenzar de nuevo, de que siempre hay algo por descubrir, por restaurar, por aprender. La alcaldía, representada por el alcalde, también tuvo un espacio para hablar. Al subir al podio, el alcalde mencionó algo que Don Abel no había esperado. Don Abel, después de todo lo que ha hecho por esta comunidad, por restaurar este espacio y por inspirarnos a todos a seguir adelante, es un honor anunciar que se le otorgará un puesto honorífico. A partir de hoy será guardián de la biblioteca, un título que refleja todo lo que ha hecho por este lugar y por todos nosotros. El aplauso fue aún más fuerte, y Don Abel, con la humildad que siempre lo había caracterizado, sonrió con gratitud. No buscaba el reconocimiento, pero la emoción lo embargó al saber que finalmente el esfuerzo, las horas de trabajo, las pérdidas y el dolor que había sufrido ahora tenían un significado profundo. Elena había sido la que le enseñó que la vida no se mide por lo que se pierde, sino por lo que se da a los demás. Y ahora el legado de ella vivía en ese centro cultural. Después de la ceremonia, Don Abel se dirigió a la nueva sala de lectura, donde los estudiantes lo acompañaron para celebrar. Se sentó en una de las mesas, rodeado de jóvenes, algunos nuevos en la ciudad, otros que ya conocía. Ellos eran la continuación de su historia, la continuación del amor por los libros y por el aprendizaje. El destino le había dado una nueva familia, una familia que lo aceptaba no solo como el guardián de la biblioteca, sino como el hombre que había restaurado su vida al mismo tiempo que restauraba un lugar lleno de historia. El Centro Cultural Doña Elena se había abierto oficialmente. Pero Don Abel sabía que lo más importante no era solo la restauración del edificio, sino lo que representaba, la renovación de un legado y la restauración del alma humana. La biblioteca, ahora llena de vida, de risas, de conversaciones y de actividades, se había convertido en un lugar
donde no solo se preservaba el conocimiento, sino donde también se cultivaba la memoria, la sabiduría y, sobre todo, el amor por los demás. La comunidad había transformado lo que había sido un lugar olvidado en un refugio para todos, y eso lo llenaba de una satisfacción que no podía describir con palabras. Don Abel pasó sus días rodeado de jóvenes que lo visitaban, no solo por los libros, sino para escuchar sus historias, sus lecciones de vida. Con cada conversación, con cada palabra que compartía, sentía que la soledad que había marcado su vida durante tantos años comenzaba a desvanecerse. Ya no era solo el anciano que cuidaba los libros, ahora era un mentor, un amigo y un guardián de la biblioteca, pero también un hombre que había encontrado su propósito en una comunidad que lo había adoptado como suyo. Un día, mientras caminaba por el centro cultural, don Abel fue recibido por un grupo de estudiantes que lo llamaron para mostrarle un proyecto especial. En una de las salas de exposición habían colocado una gran fotografía que representaba a Elena, tomada cuando ella aún estaba viva. Era una foto de ella en el corazón de la biblioteca, rodeada de libros, con una sonrisa cálida y llena de vida. En la parte inferior de la fotografía, los estudiantes habían añadido un mensaje. Para Elena, quien enseñó que los libros no solo nos abren el conocimiento, sino el corazón. Don Abel observó la foto con lágrimas en los ojos. Sabía que Elena siempre había estado presente en su vida, pero ahora, con ese tributo público, ella seguía siendo el alma del lugar. La biblioteca, el centro cultural, no solo era un edificio restaurado, sino un homenaje a su amor y a su pasión por la lectura. Elena vivía en cada rincón de ese espacio, y ahora don Abel se sentía más conectado con ella que nunca. Los estudiantes, al ver la emoción de don Abel, se acercaron a él y le dijeron: «Señor Abel, hemos decidido que cada año, en este mismo día, haremos una celebración en honor a su esposa, Elena, y a todo lo que ella significó para nosotros. Queremos asegurarnos de que su legado, su amor por los libros y su sabiduría nunca se olvide». Don Abel, con la voz entrecortada, les agradeció profundamente, no solo por ese hermoso gesto, sino porque ahora entendía más que nunca lo que su vida significaba. Elena había sido el faro que lo había guiado durante tantos años, pero ahora, con su memoria viva en el corazón de la comunidad, él mismo había encontrado la paz y el propósito. Las semanas siguientes fueron un periodo de transición para don Abel. La comunidad comenzó a abrazar más que nunca el concepto de lo que él había soñado para la biblioteca. No era solo un espacio físico de libros, sino un lugar de sanación, de memoria colectiva y de transformación personal. Los niños, los adultos, los jóvenes y los ancianos comenzaron a visitar el centro cultural no solo para leer, sino para aprender, compartir y ser parte de algo más grande que ellos mismos. Un grupo de jóvenes escritores empezó a organizar talleres literarios dentro de la biblioteca. Los más pequeños, atraídos por los cuentos y las historias, comenzaron a hacer visitas regulares, y don Abel se convirtió en su mentor, guiándolos con su sabiduría y paciencia. Enseñó a cada uno de ellos que los libros no solo contenían palabras, sino sentimientos, historias compartidas y memorias vivas. En uno de esos talleres, un niño levantó la mano y le preguntó a don Abel: «Señor Abel, ¿cuál es su libro favorito?». Don Abel sonrió y miró a los ojos del niño. «Mi libro favorito no es uno en particular. Son todos aquellos que me enseñan algo nuevo, que me muestran el mundo de una manera diferente. Pero si tuviera que elegir uno, elegiría uno que me recuerda a mi esposa: El amor en los tiempos del cólera. Porque, al igual que los libros, el amor nunca se acaba. Solo cambia de forma, de lugar, y nos sigue a donde vayamos.
El niño lo miró con una expresión pensativa, asintiendo lentamente. Don Abel, viendo que su mensaje había llegado, continuó. El amor es como una biblioteca. Siempre tiene algo que ofrecer y siempre está en constante cambio. No importa cuánto tiempo pase, el amor, como los libros, nunca pierde su valor. El niño, emocionado por las palabras del anciano, sonrió. Don Abel también sonrió, sabiendo que había transmitido algo importante, algo que trascendía el conocimiento, y esa era la verdadera lección de la vida. Gancho. Mientras el centro cultural florecía, Don Abel se dio cuenta de que la biblioteca nunca se cerraba. Era un espacio donde las puertas se abren, no solo a nuevas historias, sino también a nuevas vidas, nuevos sueños y nuevas esperanzas. Y aunque los años de soledad parecían haber quedado atrás, algo más grande, algo más hermoso, había comenzado a crecer, el legado de Elena, que vivía a través de cada historia contada, de cada libro leído y de cada vida tocada por el amor de los libros. Enseñanza final. Nadie es invisible cuando alguien decide mirar. Don Abel, el guardián de la biblioteca, había encontrado su propósito, su paz y su familia en la comunidad que lo rodeaba. Y en ese centro cultural, donde el pasado y el presente se encontraban, el amor y la memoria de Elena seguían vivos, restaurados, al igual que él.